Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les enseñaré a colocar subtítulos en un video de YouTube. Bien, voy a entrar a mi canal para mostrarles. Bien, acá estoy, voy a buscar un video que no sea pues muy largo y que no esté bien posicionado, porque esto de colocar subtítulos nos ayuda de alguna forma a posicionar nuestro video. Entonces voy a buscar, voy a colocar cómo cambiar el idioma en Windows 10. Simplemente voy a cliquear en el video en el que voy a colocarle subtítulos. Me voy acá a configuración, a este lapicito, y acá ya me envía al video. Entonces vamos a ir aquí arriba donde dice subtítulos, voy a pausarlo, y acá yo ya tenía por defecto español Latinoamérica, está automático. Voy acá a configurar subtítulos y activar este español que está. Bueno, esto lo voy a hacer para mostrarles la traducción automática que nos hace YouTube. No es la indicada, ya que no sé por qué no lo traduce bien. Acá está escribiendo pues lo que no es, o no sé si no reconoce bien el español o lo que estoy hablando y lo escribe de otra forma, porque ciertas palabras sí son acertadas, pero hay muchas que no. Entonces yo lo que hago para traducir para colocar subtítulos es irme al que ya está, le doy clic, acá vuelvo y lo pauso, y acá empiezo a arreglarlo, a colocarlo como es. Entonces, como yo entiendo el idioma, acá, por ejemplo, acá dice: me aferre amigos, bienvenidos a este novillo, es ferial en el cual y lo que dice en realidad es: buenas tardes amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. Entonces, para corregirlo nos vamos a ir aquí arriba y le damos editar. Acá se nos va, vuelvo y lo pauso, me voy acá y escribo lo que es, y acá abajo lo voy arreglando pues como yo creo que está bien. Acá lo corro un poquito, y acá selecciono y vuelvo y arreglo acá. Bien, acá seguimos pues acomodándolo. Yo lo estoy haciendo en español, pero ustedes lo pueden escoger idioma inglés, si es que lo van a traducir a inglés, y van acomodando pues, van traduciendo como ustedes creen que es el idioma indicadamente. Acá esto lo vamos corriendo, y una vez que cliquemos sobre esto, acá se nos va a habilitar para seguir corrigiendo el idioma. Entonces, bien, y así tenemos que hacer con todos estos, e ir acomodando estos hasta que quede pues como nosotros pensamos que está bien traducido. Bueno, yo creo que nosotros lo podemos, si sabemos el idioma, nosotros lo podemos traducir mejor que Google. Entonces sería bueno hacer esto para los que de pronto no puedan escuchar, pues que vean en la traducción, o de pronto si está en otro idioma, pues traducirlo en otro idioma, y que el video se pueda ver pues en otros países. Voy a pausar el video, y ahorita los voy a adelantar para que vean cómo dejar este idioma, porque el otro también va a quedar y el otro lo vamos a eliminar. Entonces ahorita les muestro cómo eliminar el que YouTube nos deja por defecto. Ya vuelvo. Bien, aún no he terminado, pero aquí cuando he configurado la traducción, los diálogos los he acortado para que se ubique con la voz. Y acá hay más, pero por ejemplo en este espacio que necesito colocar otro, en vez de arrastrar el que tengo a este lado hacia acá, puedo colocar otro acá. Simplemente coloco esta flechita
acá donde empieza el nuevo diálogo, me voy aquí arriba donde dice más, le doy clic y acá se me va a colocar una que no se ve muy bien, pero simplemente la corremos un poquito y la alargamos. Y ahí vamos colocando el otro diálogo y así hacemos igual con los espacios que tengamos en blanco y queramos colocar otro diálogo. Entonces acá lo que hacemos al estirarlo es para que pues el diálogo, o sea, el texto que yo coloco acá dure lo mismo que el diálogo. Por ejemplo, si el diálogo dura más poquito, simplemente lo acortamos. Y si el diálogo ya es muy largo, lo alargamos. Bien, pausar el video nuevamente mientras termino. Bien, ya he terminado de colocar los subtítulos, ya lo mejoré. Ahora nos vamos a ir aquí arriba y le vamos a dar en publicar cambios. Esperamos que tome los cambios, nos va a volver al video, a la edición, lo voy a pausar nuevamente. Y acá está español automático y español el que editamos. Si me voy a español automático, pues es el que está como mal traducido, el que tradujo YouTube. Me voy a ir acá atrás, por acá arriba les voy a dejar este video que acabé de colocar los subtítulos para que ustedes vean que lo que se escucha es lo que se ve acá en los subtítulos. Pues si quieren verlo o si quieren colocar un idioma en su equipo, pueden ver el video. Listo, entonces a mí no me sirve, no me gusta la traducción, simplemente entro nuevamente, acá lo pauso y acá arriba le voy a dar anular publicación. Acá le doy eliminar borrador, me sale este aviso, me dice estos subtítulos regresarán a la última versión publicada, se perderán todos los cambios al publicar, no hay problema, le damos eliminar borrador. Y acá, como podemos ver, solo está el español, el que yo acabé de traducir. Pues yo lo coloqué español, si usted lo coloca en inglés o en chino o en el idioma que ustedes aparezca, va a aparecer ahí. Pero va a ser el que nosotros le colocamos la traducción. Entonces si yo entro, si le doy clic, bueno, lo voy a pausar. Y acá podemos revisar que es el que nosotros hicimos, el que le colocamos la traducción correcta. Esto pues no solo nos sirve para que el público que vea el video pueda ver una traducción y pueda orientarse sobre qué trata el video por si no entiende nuestro audio, y también nos sirve mucho a la hora de posicionar nuestros videos en YouTube. Yo no lo he hecho en todos los videos porque esto lo supe, no hace mucho, he intentado hacerlo, pues un día hago uno o dos porque esto lleva pues mucho tiempo, pero si ustedes pueden hacerlo sería buenísimo que lo hicieran en sus videos. Listo amigos, esto es todo por hoy. No olviden suscribirse al canal, regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial. Chao, chao.